Muy buenos días a todos y bienvenidos al seminario online Una nueva visión del mieloma, organizado con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas, más conocida como la SEMO. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario se encuentra enmarcado dentro de la campaña Imaginando el Futuro, con la que desde AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, queremos resolver las dudas de pacientes y familiares para que puedan afrontar el proceso de la enfermedad de una forma mucho más consciente y segura. Y para ello, contamos en esta jornada con la presencia de la doctora María Victoria Mateos Manteca, hematóloga e investigadora del Hospital Clínico Universitario de Salamanca y presidenta electa de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, SEHS. Muy buenos días, doctora. Hola, muy buenos días. Recuerden que el ponente dispondrá de aproximadamente 30 minutos de exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. En caso de que tengan alguna duda durante el seminario, recuerden que la pueden realizar en cualquier momento a través de la aplicación en el apartado Preguntas. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias primero por la invitación y bueno, pues dar también mis felicitaciones por organizar estas semanas, estas jornadas para acercar las enfermedades hematológicas a los pacientes. Nunca podemos olvidar que al final los auténticos protagonistas de cualquier enfermedad es el paciente. Nosotros como doctores, como investigadores, estamos para complementar, para soportar y para ofrecer lo mejor. Pero realmente es el paciente el protagonista y cuanto mejor informado esté, pues mejor va a llevar su tratamiento. Estas jornadas que están, pues bueno, centradas en el futuro, pues hablaremos un poco de lo que es una nueva visión para los pacientes con mieloma. Voy a ver si soy capaz de pasar. Sí, aquí tenemos. Entonces, aquí en primer lugar pueden ver mis conflictos de intereses y empezar con una diapositiva general de qué es el mieloma. Y yo siempre me gusta empezar diciendo que todos los pacientes con mieloma se presentan más o menos de una manera común y todos tienen un componente monoclonal en el suero y en la orina, todos tienen células plasmáticas que proliferan en la médula ósea y en cuanto a las manifestaciones clínicas, la mayoría de ellos tienen o bien dolores óseos, anemia, unos poquitos insuficiencia renal, menos todavía hipercalcemia. Y esta suele ser la presentación común a todos ellos, pero los pacientes tienen que saber que detrás de esta presentación común, cada paciente tiene un mieloma diferente y ello se debe a estos gráficos que ven ustedes aquí en la diapositiva. Fundamentalmente, lo que señalo yo ahora, las células plasmáticas evolucionan en un modelo que llamamos en ramas, evolucionan de una manera totalmente arbitraria y además van cambiando a lo largo de las diferentes fases de la enfermedad e incluso los tratamientos hacen que se seleccionen un grupo de células plasmáticas y permitan que otros evolucionen, lo que pone en contexto que el mieloma es una enfermedad compleja donde tenemos además que incorporar en esta parte de abajo que estoy señalando ahora todos los elementos no celulares, el sitio, la médula ósea donde vive la célula plasmática. Y si integramos todas estas cosas, pueden entender cómo cada paciente con mieloma tiene una enfermedad completamente diferente e individual y ello condiciona el que tengamos una serie de retos y una serie de situaciones a las cuales tenemos que abordar y tenemos que intentar solucionar para dar una visión óptima de lo que es el tratamiento del futuro de los pacientes con mieloma. Y el primer reto al que nos enfrentamos es cubrir, intentar vencer esta complejidad. Y el segundo dogma, que es muy importante, es intentar vencer ese dogma de incurabilidad del mieloma. Probablemente cuando van al hematólogo, pues les diga siempre que el mieloma puede ser una enfermedad crónica, que es una enfermedad incurable. Bueno, tenemos que intentar acabar con ello y acabar con el hecho de que todos los artículos de mieloma empiecen con el mieloma sigue siendo una enfermedad incurable. Y para ello, pues vamos hacia el futuro y estamos generando marcadores, estamos generando evidencia para conseguir que algunos pacientes con mieloma se curen y fundamentalmente para poder identificar a esos pacientes potencialmente curados. ¿Y qué es la curación? Pues la curación significa que los pacientes vivan sin enfermedad y sin tratamiento y tengan una expectativa de vida
equiparable a la que pueda tener una persona normal de su misma edad, de su mismo sexo, que esté expuesta más o menos a las mismas situaciones. Para intentar conseguir eso en mieloma, pues a lo que nos referimos y lo que tendemos a evaluar como, decimos, como surrogado, como marcador, que nos ayude a identificar pacientes que pueden estar curados o que al menos tengan una supervivencia muy larga, es lo que llamamos enfermedad mínima residual. La enfermedad mínima residual, para que ustedes lo entiendan, significa ausencia de enfermedad evaluada con técnicas muy sensibles que son capaces de detectar una célula plasmática maligna en hasta 1.000.000 de células plasmáticas normales y que cuando eso ocurre sabemos que el pronóstico de estos pacientes es muy bueno. Y esto, y tienen que saber, es aplicable no solo al mieloma de nuevo diagnóstico, sino también al mieloma en el momento de la recaída. Y, por lo tanto, la enfermedad mínima residual negativa es un factor pronóstico muy importante, evaluada dentro de la médula ósea, pero todos saben que ahora en el momento del diagnóstico a la mayoría de los pacientes les hacemos un PEC-TAC. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos evaluar también la enfermedad fuera de la médula ósea. Y por lo tanto, cuando evaluamos la enfermedad mínima residual, tenemos que centrarnos no solo en la médula ósea, sino ir también fuera, hacer un PEC-TAC y ver si el paciente alcanza lo que llamamos respuesta metabólica completa, y yo diría respuesta metabólica completa y enfermedad mínima residual dentro de la médula ósea. Y sabemos que cuando esto ocurre, el pronóstico de los pacientes es muy bueno. Y es por ello por lo que cuando hacemos una visión de futuro para el mieloma, uno de los puntos críticos es evaluar la enfermedad mínima residual dentro y fuera de la médula ósea. Tienen que saber, además, que ahora evaluar la enfermedad mínima residual en un punto concreto, después del trasplante o después de iniciar el mantenimiento, tiene valor, pero lo que tiene realmente valor es lo que llamamos enfermedad mínima residual negativa y mantenida a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos ya algunos estudios donde esto se ha analizado y sabemos que cuando el paciente no solo alcanza mínima negativa, sino que la mantiene a 6 meses, a 1 año, a 2 años, realmente el pronóstico es mejor. Y por lo tanto, este es uno de los primeros retos que nosotros tenemos en el tratamiento de los pacientes con mieloma, y la visión a futuro es que cada vez incorporemos más la enfermedad mínima residual, la evaluación de la enfermedad mínima residual dentro y fuera de la médula ósea para identificar pacientes, si no curados, al menos con un pronóstico estupendo. El segundo concepto importante, que más que hacer una visión de futuro es una realidad hoy por hoy, es que el paciente con mieloma tiene que recibir el mejor tratamiento como parte de la primera línea de tratamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a perder pacientes a lo largo de las diferentes líneas de tratamiento y porque no es válido el concepto de reservar fármacos para si la enfermedad vuelva. Sabemos que las mayores posibilidades de conseguir el mayor beneficio lo tenemos como parte de la primera línea y, por lo tanto, este es el esfuerzo que todos tenemos que hacer con nuestros pacientes con mieloma, ofrecerles lo mejor y lo antes posible. Y esto se ha demostrado tanto en el estudio que les he demostrado anteriormente como en este otro realizado en Estados Unidos, y claramente subraya el hecho de utilizar lo mejor, lo primero. ¿Cómo tratamos a los pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico? Si hacemos una visión de futuro, pero que realmente forma parte de la realidad, pues hoy por hoy seguimos dividiendo o distinguiendo si el paciente es o no candidato a trasplante. Y si el paciente es candidato a trasplante, afortunadamente nuestros pacientes con mieloma en España pueden recibir o daratumumab en combinación con VTD o VRD. Esta combinación cuádruple, hemos tenido la buena noticia de la financiación por parte del Ministerio de Sanidad la semana pasada. Por lo tanto, esto que recomiendan las guías europeas es afortunadamente una realidad para nuestros pacientes en España, seguido de trasplante autólogo y posteriormente un mantenimiento con lenalidomida. Cuando añadimos el anticuerpo monoclonal daratumumab a VTD, que era un estándar de tratamiento que utilizábamos en el pasado, pues lo único que vamos a conseguir es que un mayor número de pacientes
consigan respuesta completa y enfermedad mínima residual negativa. Punto importante al que he mencionado anteriormente, y tienen que saber que la gran mayoría de estudios en el momento actual incorporan la evaluación de la enfermedad mínima residual. Y cuando añadimos daratumumab a VTD, pues la respuesta les va a durar más e incluso hay una clara tendencia a que los pacientes vivan también más. Dara-VTD, como les digo, es una posibilidad y la otra es bortezomib, lenalidomida y dexametasona, que fue evaluado en una serie de casi 500 pacientes con mieloma aquí en España y los resultados realmente fueron también muy buenos en términos de remisión completa, en términos de enfermedad mínima residual negativa. Y cuando los pacientes alcanzaban enfermedad mínima residual negativa, después de recibirlo, vean cómo aquí, que representa la supervivencia libre de progresión, estos pacientes tienen un pronóstico muy bueno. Y probablemente a futuro vayamos a combinar VRD con el anticuerpo monoclonal daratumumab. Y este estudio, que se ha evaluado ya en una serie de unos 200 pacientes, pues reporta resultados también muy buenos, tanto en tasa de enfermedad mínima residual negativa como en supervivencia libre de progresión. Existen otros anticuerpos monoclonales anti-CD38 diferentes al daratumumab que probablemente conozcan, que es el isatuximab, y también se evalúa en combinación con VRD, consiguiendo como después de 3 ciclos de inducción el 50% de los pacientes alcancen enfermedad mínima residual negativa. No me quiero entretener en las respuestas, simplemente que tengan el concepto que a futuro la gran mayoría de pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico, si son candidatos a trasplante, van a recibir VRD probablemente o VTD más el anticuerpo monoclonal anti-CD38, hoy daratumumab, y en un futuro probablemente tengamos también isatuximab. Hoy por hoy les van a seguir ofreciendo la posibilidad de hacer un trasplante autólogo después de la inducción, porque realmente el trasplante autólogo lo que hace es mejorar la calidad de la respuesta y hacer que un mayor número de pacientes realmente alcancen enfermedad mínima residual negativa. Esto es un estudio que se ha presentado en el Congreso Americano de Oncología y en el Congreso Europeo de Hematología y comparan trasplante con no trasplante, y la supervivencia libre de progresión hace que sea significativamente más larga cuando los pacientes reciben un trasplante autólogo. Pero es cierto que la enfermedad mínima residual en un futuro va a ser cada vez más tenida en cuenta para ver cómo cuando el paciente alcanza mínima negativa, vean cómo la supervivencia libre de progresión es muy buena. Y después del trasplante, hoy por hoy los pacientes reciben mantenimiento con lenalidomida y eso es lo que va a seguir siendo el estándar de tratamiento, y en un futuro incorporaremos el anticuerpo monoclonal anti-CD38, pero no todavía porque necesitamos más datos de los estudios. Si el paciente es mayor y el paciente no es candidato para trasplante autólogo, de nuevo en España tenemos disponibles las 3 combinaciones que ven en la diapositiva: daratumumab con VMP o con lena y dexa, o bien bortezomib, lenalidomida y dexametasona. Dara, en combinación con lena y dexa, acaba de ser financiado recientemente, por lo tanto, es una realidad prácticamente desde ahora. ¿Cómo vamos a elegir la opción de tratamiento mejor? Tengo que decirles que la más eficaz, la que resultados mejores ha dado en cuanto a duración de la respuesta, es la del medio, daratumumab, lenalidomida y dexa, pero será su médico el que evalúe sus características personales, las características de la enfermedad, para decidir si dara, lena, dexa es la combinación perfecta, que debería ser en orden de prioridad la primera, y si no fuera posible, pues elegir o bien dara, VMP, o bien bortezomib, lenalidomida y dexa. Cualquiera de las 3 combinaciones son óptimas. Les mencionaba cómo dara, lena y dexa en principio debería ser considerada como la primera opción, porque ha demostrado ser la más eficaz, fundamentalmente en comparación con VRD o con ERD, y por lo tanto, si el paciente es candidato a dara, lena y dexa, esa debería ser la primera posibilidad. Eso significa que en la primera línea de tratamiento, en el futuro, y yo diría que ya es una realidad,
pues los pacientes con mieloma van a recibir unos tratamientos muy óptimos y probablemente haya algún grupo de pacientes con estas estrategias de tratamiento que puedan alcanzar una curación. Pero es cierto que si los pacientes no se curan y los pacientes recaen, pues tenemos diferentes posibilidades de tratamiento. Déjenme hablarles un momento de aquí al futuro, pacientes que llamamos de alto riesgo, pacientes que sabemos que cuando evaluamos la enfermedad en el momento del diagnóstico tienen alguna característica, diríamos, de mal pronóstico. Tienen que saber que cada vez más se están diseñando ensayos clínicos específicamente para pacientes de alto riesgo. ¿Por qué? Porque consideramos que estos pacientes deben tratarse probablemente de una manera más intensa. Y este es un ejemplo de un estudio que se realizó en Estados Unidos e incorporan daratumumab, carfilzomib, lena y dexa como parte de la primera línea, seguido de trasplante, consolidaciones largas y un mantenimiento. Y hay otro estudio realizado por el grupo inglés donde vean cómo el esquema de tratamiento es más intenso, pero si presentaran ustedes o alguno de sus familiares o de sus conocidos un mieloma que le dijeran tiene características de alto riesgo y le ofrecen entrar en un ensayo clínico solo para este tipo de pacientes, no tengan ninguna duda, porque claramente estos pacientes necesitan o merecen ser tratados de una manera diferente con fármacos que sean capaces de vencer estas características de alto riesgo. Les mencionaba que si el paciente pues finalmente no se cura con la primera línea de tratamiento y recae, pues el médico tiene que seguir un algoritmo y la buena noticia es que incluso para el momento de la recaída tenemos muchas posibilidades de tratamiento. Yo no les voy a mencionar todo, pero lo primero que el médico probablemente se pregunte en el momento de la recaída es si el paciente ha recibido el anticuerpo monoclonal anti-CD38 o bien daratumumab o isatuximab. Y si no lo han recibido, pues probablemente una de las mejores opciones sea utilizarlo en combinación con bien carfilzomib, con pomalidomida o incluso con bortezomib, pero utilizar el anticuerpo anti-CD38. ¿Pudiera existir alguna contraindicación o que el paciente ya lo hubiera recibido? Y entonces tenemos otras posibilidades, otras combinaciones como pomalidomida, bortezomib y dexa, o pomalidomida, ciclofosfamida y dexa, si el paciente ya ha sido tratado previamente con el anticuerpo monoclonal anti-CD38 o por algún motivo no pudiera recibirlo. Una palabra únicamente para un grupo de pacientes en concreto que presenten lo que llamamos una translocación 11-14, una alteración citogenética específica que se presenta en torno a un 15-20% de los pacientes con mieloma y hay un fármaco que se llama venetoclax que apunta a que tenga resultados muy positivos específicamente en estos pacientes. Estamos esperando los datos de un ensayo clínico, pero si presentaran esta translocación, probablemente su médico de aquí al futuro les ofrezca ser tratado con este fármaco que se llama venetoclax y que va dirigido específicamente contra esta translocación y, por lo tanto, pues merecen que los pacientes con translocación 11-14 reciban este tipo de tratamiento. Igual me pueden preguntar, ¿y cuál es la combinación mejor para mí? O bien carfilzomib con daratumumab, o pomalidomida con isatuximab, o poma con bortezomib y dexa. ¿Cómo saber qué es lo mejor para mí? Bueno, pues no tengan duda de que el paciente, el médico, lo que va a hacer es evaluar de nuevo las características de ustedes como pacientes y ver pues la comodidad de la pomalidomida que se administra vía oral frente a la administración intravenoso, las enfermedades asociadas que ustedes tengan, si tienen algún problema de corazón o tengan hipertensión, características relacionadas con la enfermedad, si ustedes han recibido previamente un tratamiento con lenalidomida, cuánto de eficaz ha sido, cuánto tiempo les ha durado la respuesta y todo esto en conjunto va a hacer que el médico elija una u otra combinación. Cada vez, como tenemos diferentes opciones, pues tenemos que poner más elementos en la mesa, incluido sus preferencias. Hay pacientes que cada vez más quieren seguir manteniendo su calidad de vida o su trabajo y, por lo tanto, prefieren fármacos que sean de administración oral o fármacos que requieran menos visitas al hospital.
esas características y esos factores cada vez tienen que ser más considerados por los médicos a la hora de decidir cuál es la mejor opción para cada paciente con mieloma. ¿Qué pasa si el paciente recibe una segunda línea de tratamiento y después de una segunda puede venir una tercera o después de una tercera una cuarta línea de tratamiento? ¿Tenemos opciones de tratamiento? Bueno, pues primero quiero ponerles en contexto que hasta hace un año, hasta hace poco tiempo, teníamos un grupo de pacientes que nosotros llamamos una necesidad médica no cubierta. Y significa que la mayoría de los pacientes con mieloma, después de las 2 o 3 primeras líneas de tratamiento, habían sido ya tratados con bortezomib y carfilzomib, con lenalidomida y pomalidomida, con daratumumab o isatuximab, y realmente habían recibido pues las principales clases de fármacos que teníamos en mieloma. Y cuando esto llegaba, pues sabíamos que estos pacientes eran un reto para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que estos pacientes no tenían muchas opciones de tratamiento para ser rescatadas y, de hecho, en un estudio que se hizo aquí en Europa y en Estados Unidos que se llama Locomotion, lo que hicimos fue evaluar o definir cuáles eran los tratamientos de rescate que recibían estos pacientes. Y solamente menciono que estos pacientes recibieron 92 regímenes diferentes. Es decir, que cada médico lo que hacía era seleccionar de lo que había recibido anteriormente el paciente y a lo que había sido más eficaz, pues elegía lo que consideraba y lo retrataba. Eso era la opción válida porque era lo único que existía, pero no era una opción muy óptima. Y es por eso por lo que necesitábamos investigar en nuevos fármacos, nuevas moléculas para estos pacientes. Y es para ello para lo que surgen las nuevas inmunoterapias, de las cuales todos probablemente han oído hablar, y que son anticuerpos monoclonales conjugados, anticuerpos biespecíficos o los famosos linfocitos T CAR. Y para eso también tienen que saber que se investigó en la célula plasmática, que es esta que ven aquí, y en marcadores antígenos que están expresados en la superficie de su célula. Entonces, tenemos el CD38, al cual atacamos con el daratumumab o el isatuximab. Pero me voy a centrar en BCMA. BCMA porque es la nueva molécula frente a la cual tenemos nuevas estrategias de tratamiento. Los anticuerpos monoclonales conjugados, como el belantamab mafodotin, lo vemos representado aquí. Y lo que hace este anticuerpo es unirse aquí al BCMA, y esto rojo que ven aquí es una sustancia citotóxica que cuando se unen la libera, entra dentro de la célula plasmática y produce un daño en el DNA de la célula y destruye a la célula plasmática. Los anticuerpos monoclonales biespecíficos que ven aquí, este es el anticuerpo biespecífico. Lo que va a hacer es unirse, por un lado, a BCMA, pero por otro lado se une al linfocito T. El linfocito T es nuestro ejército natural. Entonces, en el caso de los pacientes con mieloma, este ejército natural no funciona bien y lo que tenía que hacer era por sí solo destruir al tumor, pero no lo hace. Entonces, este anticuerpo lo que hace es engancharlo y llevarlo al tumor. Cuando se une al BCMA, este linfocito T se activa y empieza a liberar sustancias que destruyen a la célula plasmática. Y la tercera modalidad es el linfocito T CAR. Este es un linfocito T como este, pero lo que pasa es que este linfocito T lo hemos modificado genéticamente para que tenga este marcador que ven aquí en la superficie. Este marcador lo que hace es como un indicador de que tiene que unirse a BCMA. Entonces, este linfocito T CAR, cuando lo infundimos, va directamente aquí, frente a la célula plasmática, se une al BCMA y lo mismo, este linfocito T se expande, empieza a liberar sustancias citotóxicas y destruye a la célula tumoral. Por lo tanto, hablamos de fármacos, 3 tipos de fármacos que van frente a la misma diana, BCMA, que tienen mecanismos de acción diferentes, pero todos ellos basados en estimular al sistema inmune, fundamentalmente al linfocito T, para destruir a la célula tumoral. Y tenemos belantamab mafodotina, que estamos pendientes que el Ministerio de Sanidad apruebe o financie finalmente este fármaco, que ya está aprobado por parte de la Unión Europea.
y se puede utilizar pues, en pacientes, como les he dicho, que ya han recibido el bortezomib, la lenalidomida, el daratumumab o el carfilzomib y la pomalidomida. Y en esos pacientes se podría utilizar belantamab, que se administra de manera intravenosa cada 3 semanas y que requiere de visitas al oftalmólogo. ¿Por qué? Porque si recuerdan, les he dicho que libera esto rojo, que es una sustancia citotóxica, y esta sustancia citotóxica que destruye a la célula tumoral puede producir unos depósitos en la córnea, son reversibles, pero necesitan de revisión por parte de oftalmología. La segunda oportunidad es el linfocito T-CAR. Los linfocitos T-CAR, que ya hay 2 que están aprobados por la Agencia Europea del Medicamento y que esperemos que lleguen pronto a los pacientes españoles. ¿Qué han producido estos 2 linfocitos T-CAR aprobados? Uno se llama IDCEL, que lo ven aquí, y se aprobó pues porque se evaluó en 128 pacientes que habían recibido lo que les he contado antes, los 3 tipos clases de fármacos, y una vez que llegaban a esa situación se tratan con IDCEL y los pacientes, la gran mayoría, no solo responden, sino que alcanzan además remisión completa y las duraciones de las respuestas son muy buenas. Por lo tanto, esto ha condicionado la aprobación de IDCEL en esta población de pacientes que han recibido ya los inhibidores de proteasoma, los IMiDs y los anti-CD38. Y junto con IDCEL tenemos a Cilta-Cel, otro linfocito T-CAR, también frente a BCMA, también evaluado en pacientes que habían recibido ya todas las líneas de tratamiento y, de nuevo, todos responden, la mayoría alcanzan remisión completa y esta es la curva de supervivencia libre de progresión, que es muy buena para pacientes que habían recibido muchas líneas de tratamiento. Por lo tanto, tanto IDCEL como Cilta-Cel e incluso belantamab mafodotin y los anticuerpos biespecíficos que les voy a mostrar cubren esa necesidad médica que yo les mostraba al principio y esto va a formar parte del futuro muy cercano de nuestros pacientes con mieloma. Belantamab mafodotin se pone en el hospital de día sin ningún problema con la revisión oftalmológica previa. Los linfocitos T-CAR, y probablemente lo saben, requieren que el paciente siga todo este proceso que ven aquí representado en la diapositiva. Es un proceso un poquito más largo, es un proceso un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque los linfocitos T-CAR hoy por hoy no se administran en todos los centros, en cualquier centro de España. Existen centros especializados para poner el linfocito T-CAR. ¿Qué hay que hacer? Que si un médico tiene un paciente candidato a un CAR-T y no lo existe en su centro, lo que tiene que hacer es referirlo a un centro de CAR-T. Y para ello, por nuestra parte, tenemos que educar a todos los médicos acerca de la potencial selección e identificación de pacientes candidatos a CAR-T, porque el objetivo sería, desde mi punto de vista, es que ninguno de ustedes, ningún paciente con un mieloma que fuera candidato a un CAR-T, se quedara sin recibirlo. Y para ello hay que referirlo al centro de referencia. Una vez que se refiere, hay que evaluarlo y hay que extraer los linfocitos y llevarlos a modificar para que al final obtengamos ese linfocito T con el receptor, con ese marcador que les enseñaba en la diapositiva de antes, para que vayan dirigidos a la célula tumoral. Yo les explico a los pacientes que este proceso es un proceso de entrenamiento. Los linfocitos T de los pacientes con mieloma son vagos, son perezosos y este proceso de manufactura lo que hace es convertirlos en linfocitos T potentes y dirigidos contra las células plasmáticas. Este proceso dura pues unas 3, 4, hasta 5 semanas y posteriormente ya se infunde el linfocito T-CAR que tiene que realizarse hoy por hoy ingresados y después de haberlo puesto, habitualmente suelen estar ingresados entre 7 y 14 días y posteriormente empieza un proceso de seguimiento que al principio el paciente se tiene que quedar alrededor del centro donde le pusieron el CAR-T en torno al primer mes y luego ya puede volver a su centro de referencia y las visitas pueden hacerse de manera conjunta. Pero es un proceso totalmente factible, totalmente asequible, pero es un proceso un poquito complejo, a veces un poquito largo, que ustedes tienen que saber que el paciente y su familia tienen que seguir cuando es candidato a un CAR-T. Tenemos
Hidecel y Ciltacel, los dos que les he enseñado, pero solamente decirles que hay un montón de investigación alrededor de los CAR-Ts y probablemente saben que hay uno que se está desarrollando en el Clínic de Barcelona, pero que se está poniendo en 5 centros españoles o en 7 u 8 ahora en la nueva expansión. Es decir, que aunque se desarrolla por el Clínic de Barcelona, no solamente se pone en el Clínic de Barcelona, sino que se pone en Santiago de Compostela, se pone en Pamplona, en Murcia, en Sevilla, en Madrid y en Salamanca. Y a lo mejor se me olvida algún centro, pero al menos en todos estos centros es posible poner este linfocito T-CAR académico que hace que un mayor número de pacientes en España tengan acceso al CAR-T y además los resultados que tiene son resultados muy positivos. Además, junto con los anticuerpos, con los linfocitos T-CAR, tienen que saber que el desarrollo clínico, hablando de la visión de futuro del mieloma, se están evaluando ya en fases mucho más precoces de la enfermedad e incluso en pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico. Por lo tanto, si les ofrecen participar en un ensayo clínico desde el momento del nuevo diagnóstico y tienen la posibilidad de recibir un linfocito T-CAR, pues tienen que saber que es una opción estupenda porque los resultados que han mostrado en fases avanzadas de la enfermedad son muy buenos y, por lo tanto, merecen ser investigados en pacientes de nuevo diagnóstico. Y junto con los anticuerpos conjugados como belantamab y el linfocito T-CAR, tenemos los anticuerpos biespecíficos que les mostraba antes, que lo que hacen es ir dirigidos frente al tumor y llevar al linfocito T que está vago en los pacientes con mieloma, lo llevan directamente al sitio donde está el tumor, se activa y liberan todos estos puntitos que ustedes ven, que son sustancias citotóxicas que destruyen al tumor. Anticuerpos biespecíficos frente a BCMA hay una lista larga que ven aquí en esta diapositiva. Afortunadamente, prácticamente todos ellos están disponibles en ensayos clínicos en nuestro país y los resultados preliminares que tenemos son datos positivos de eficacia. Se están evaluando en esos pacientes que han recibido ya todos los tratamientos y estos tratamientos funcionan y la mayoría de los pacientes entre un 70 y hasta un 80% alcanzan algún tipo de respuesta. Además, los anticuerpos biespecíficos frente a los linfocitos T-CAR tienen la ventaja de que son fármacos que van a estar en las farmacias de los hospitales y que no se requiere ningún proceso complejo como el linfocito T-CAR. Y ello hace que pacientes que a lo mejor no son candidatos a un CAR-T puedan serlos a un anticuerpo biespecífico. Y de hecho, pacientes más mayores, mayores incluso de 80 años, pues pudieran sin ningún problema recibir un anticuerpo monoclonal biespecífico. También podrían recibir, a lo mejor recibir un linfocito T-CAR, pero es cierto que para recibir un linfocito T-CAR se requiere tener un estado general probablemente mejor y a lo mejor pacientes de más de 80 años vemos un poquito problemático poner un linfocito T-CAR y los biespecíficos los pueden recibir sin prácticamente ningún problema. Además, les pueden ofrecer un anticuerpo biespecífico en combinación, a lo mejor con el daratumumab o en combinación con pomalidomida. Hay ensayos clínicos en marcha y tienen que saber que, de nuevo, la visión de futuro es utilizar estos anticuerpos monoclonales biespecíficos probablemente en combinación. Y si esto es la novedad y esto es la innovación y lo que vamos a utilizar en el futuro, pues igual me dicen, ¿y cómo puedo saber yo si soy candidato a recibir un anticuerpo conjugado o un biespecífico o un linfocito T-CAR? Bueno, pues al final, igual que les he mencionado anteriormente, tenemos que tener en cuenta características propias suyas, características propias de la enfermedad, de su entorno, para ver cuál es la mejor opción para cada paciente. Y eso, el médico, que va a estar bien educado y bien formado, va a saber elegir bien cualquiera de las opciones de tratamiento, la que mejor se adapte, repito, a todas sus características. Claramente, en un futuro relativamente no muy lejano, todas estas estrategias que yo les he mencionado, los linfocitos T-CAR, los anticuerpos biespecíficos o belantamab, mafodotin, van a formar parte de las recaídas precoces. Les hablo incluso de ensayos clínicos en la primera línea y me pueden decir, y si todo esto se utiliza como en parte de la primera línea, pues a lo mejor algunos pacientes con mieloma se curan, quiero pensar bastantes,
Pero ¿qué pasa si yo recaigo? Bueno, pues no tienen que tener problema porque afortunadamente siguen existiendo investigación y siguen existiendo nuevos fármacos. Tenemos aquí selinexor, que ya no es completamente nuevo, pero es un fármaco que tiene un mecanismo de acción diferente y que se puede utilizar en combinación con muchos de los fármacos que ya han recibido. Tenemos otros anticuerpos diferentes, como este que se llama TAC573, que se llama realmente Modakafusp, que lo que hace es liberar interferón. O tenemos la nueva generación de inmunomoduladores, los nuevos CELMoDs, que también le pueden ofrecer en ensayos clínicos, que son la iberdomida y el CC480, que se llama mezigdomida, y realmente son fármacos nuevos que vienen a reemplazar a la lenalidomida y a la pomalidomida y que por lo tanto se pueden combinar también con los inhibidores de proteasomas o con los anticuerpos monoclonales anti-CD38. Por lo tanto, voy a terminar ya un poco como visión de futuro. Creo que la visión de futuro del mieloma es con lo que he empezado, intentar retar y acabar, intentar retar el dogma de incurabilidad y conseguir que algunos pacientes con mieloma, o bastantes o muchos pacientes con mieloma, se curan. Y para ello nos movemos en un tratamiento que va a estar adaptado al riesgo. Cada vez se van a evaluar mejor y de manera más profunda las alteraciones citogenéticas y en función de las alteraciones citogenéticas y de la enfermedad mínima residual, el tratamiento puede ser diferente e incluso la duración puede adaptarse a estas situaciones. Pero ya les he mencionado cómo el tratamiento está evolucionando de una manera muy rápida. Lo más prometedor son los linfocitos TCAR, los anticuerpos biespecíficos, los anticuerpos conjugados, que se mueven rápidamente al ser utilizado en líneas más precoces, pero como les he mostrado, hay una gran cantidad de nuevos fármacos que se pueden utilizar en caso de que sean necesarios en el momento de la recaída y, por lo tanto, pues para los pacientes y los familiares de pacientes con mieloma que estén escuchando, pues no es bueno tener un mieloma. El tener un mieloma no entra en el plan de vida de nadie, pero es cierto que en el momento actual las opciones de tratamiento son muchísimas. Tenemos una gran cantidad de investigación básica, investigación translacional e investigación clínica en mieloma que hace que estemos pensando ya en que tenemos que estar curando a pacientes con mieloma. Eso, aunque parezca extraño, era absolutamente impensable hace a lo mejor 15 o 20 años. Por lo tanto, repito, aunque la situación más afortunada no sea la de estar viviendo un mieloma en el momento actual, sí que tienen que ponerlo en el contexto de la mejor situación desde el punto de vista de investigación básica, translacional y clínica. Y por lo tanto, mi última recomendación es, si les ofrecen participar en algún ensayo clínico, no duden en leer detalladamente el consentimiento informado, preguntar todas las dudas que ustedes tengan, pero realmente es una manera estupenda de poder recibir la innovación que será una realidad en el futuro, pero poderla recibir de manera inmediata. Con esto termino. Muchas gracias y ahora pues encantada de poder responder alguna pregunta si ustedes tienen. Pues muchísimas gracias, doctora, por su exposición. Creo que ha sido más que un placer escucharla. Y efectivamente sí tenemos un par de preguntas. Lo único que una de ellas yo creo que ya la ha medio contestado. No sé si quisiera ampliarla porque nos preguntan qué ensayos clínicos hay en España para pacientes con mieloma en este momento. Bueno, hay muchísimos ensayos clínicos en España. Afortunadamente, España es un país prioritario para realizar ensayos clínicos. Entonces, hay ensayos clínicos en primera línea, hay ensayos clínicos en recaídas precoces, hay ensayos clínicos en fases avanzadas de la enfermedad. Lo mejor, mi recomendación sería que le preguntara a su médico por la posibilidad de participar en un ensayo clínico y si el centro donde este paciente que pregunta o este familiar no existiera algún ensayo clínico, el médico responsable puede tener acceso al conocimiento de todos los ensayos clínicos que se están haciendo en España y valorar la potencial inclusión del paciente. Si se refiere a la terapia más moderna, los linfocitos TCAR, hay tratamientos, hay ensayos clínicos con linfocitos TCAR en pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico y en pacientes con mieloma en recaída.
Lo mismo para anticuerpos biespecíficos, anticuerpos conjugados y realmente también todos los nuevos fármacos que les he mostrado al final también están disponibles en ensayos clínicos. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por la matización. Y luego, por otro lado, nos dicen que, bueno, ha hablado antes un poco o ha hecho referencia a la calidad de vida de los pacientes en el sentido de, bueno, de fármacos con menos dosis o que requieran de menos visitas al hospital, ¿no? O menos incomodidades en su administración, por así decirlo, y nos preguntan que cómo mejoran la calidad de vida estos nuevos avances en mieloma múltiple que usted ha presentado. Bueno, yo lo que veo en mi práctica clínica es que lo que mejor o lo que más impacta en una mejoría en la calidad de vida del paciente es que el paciente se quede sin enfermedad y que el paciente se quede sin tratamiento. Esos dos requisitos hoy por hoy lo cumplen los linfocitos T-CAR. Y realmente no quiere decir que los pacientes que hemos tratado con linfocitos T-CAR en fases muy avanzadas de la enfermedad estén curados, pero están un tiempo prolongado, repito, sin enfermedades, sin ningún tratamiento, y es lo que yo veo que más impacta en un beneficio en la calidad de vida de los pacientes. El segundo tipo de tratamiento, los anticuerpos biespecíficos que he mencionado, son tratamientos muy eficaces. Los pacientes se quedan rápidamente sin enfermedad, pero se quedan con tratamiento. Es cierto que la mayoría de ellos son de administración subcutánea, a veces cada 15 días o incluso una vez al mes, con lo cual impactan parcialmente en la calidad de vida de los pacientes, impacta mucho el hecho de que se queden sin enfermedad y estén en remisión y les queda el puntito de tener que venir al hospital. Pero realmente se trabaja mucho en el perfil de seguridad y yo creo que es clave trabajar en mantener la calidad de vida de los pacientes. Por ello, no duden en reportar siempre todas las toxicidades que tengan. Se pueden hacer modificaciones de dosis o de los esquemas y ello va a redundar en un beneficio, en una mejora de la toxicidad y, por lo tanto, de la calidad de vida. Muchas gracias, doctora. ¿Cuánto tiempo hay que estar con la enfermedad en residual negativo para considerar que se está curado? Bueno, eso es algo en lo que estamos trabajando. No se sabe, pero en principio, una vez que la enfermedad mínima residual es negativa, se evalúa una vez al año y probablemente un potencial subrogado podría ser enfermedad mínima residual negativa mantenida por 2 años, 3 años. Probablemente eso pueda ser un subrogado de lo que podamos considerar curación, pero eso es algo en lo que se está trabajando ahora, porque realmente lo que estamos es analizando cuántos pacientes mantienen la enfermedad mínima residual negativa una vez al año tras año, y eso es lo que nos va a permitir ver cuál es el subrogado óptimo para definir la curación. Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias por las respuestas a estas preguntas. Y nada, aquí finaliza el seminario Una nueva visión del mieloma. Agradecemos una vez más a la doctora Mateos Manteca su colaboración, totalmente altruista, y a los participantes su asistencia e interés. Esperamos que les haya resultado interesante y les haya resuelto sus dudas. Y recuerden que podrán encontrar el seminario guardado tanto en el canal de YouTube de AEAL como en la web realizada con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Doctora, muchas gracias de nuevo. Nos veremos en la próxima.